En este texto de la palabra de Dios podemos plantearnos a la luz también de los santos, ¿no? Como los santos son una respuesta de Dios para la época. Por ejemplo, San Vicente de Paúl, ¿no? Que inspira tanto en el tema de la caridad, de la asistencia a los más necesitados, la atención a los enfermos, en ese momento concreto de Francia, y también, como nos recuerda la oración colecta, a la formación del clero. Fíjense, en un momento de muchísima urgencia en cuanto a las necesidades vitales por la pobreza, por la enfermedad, también la educación. Nunca el formarse, el estar centrados en lo que son los pilares, los fundamentos de nuestra fe, puede tomarse como una cosa secundaria. Es importante siempre la formación, el estudio, el saber quiénes somos, tener identidad con nuestra vocación y con nuestra misión. Y por otro lado, siempre eso, ¿no? Porque el criterio de salvación, sobre todo para nosotros que conocemos a Jesucristo y para aquellos que no lo conocerán. Recuerdan, cuando vengan los gentiles, ¿cuál va a ser el criterio de juicio? Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber. ¿Cuándo? Cuando lo hicieron con el más necesitado. Para las personas que no tienen fe, que no practican una religión, ese es el criterio de la salvación. Cuanto más nosotros que tenemos el tesoro, el don inestimable de la revelación en Jesús. Y muchas veces las conversaciones, yo creo que ha sido así en todos los tiempos, ¿no? La situación de hoy parece muy difícil en la Iglesia, parece muy difícil en el mundo, parece muy difícil en la vocación, faltan vocaciones, vamos perdiendo valores como sociedad y a veces tenemos la tentación del desánimo. No podemos darnos el lujo del desánimo. Esta lectura del profeta Ageo me parece muy actual, ¿no? Después de la destrucción del primer templo, el templo de Salomón, dice, todavía hay algunos que conocen lo grandioso del templo de Salomón, y ese segundo templo no les convencía tanto. Y fíjense que después ese templo, en la época de Jesús, había algunos alabando y sorprendidos de la belleza de ese templo. El segundo, ya había pasado muchos años de este profeta Ageo, y Jesús dice, de esto no quedará piedra sobre piedra. Pero fíjense la profecía, dentro de ese mismo templo se cantará la gloria de Dios. Hoy la situación es muy difícil, dice el profeta, pero de este segundo templo, que a algunos no les gusta tanto como el primero, de este segundo templo Dios hará cosas más grandes que con el primero. Siempre la palabra de Dios nos abre a la esperanza. Dentro de poco haré temblar cielos y tierra, mares y tierra firme, haré temblar todos los pueblos que vendrán con todas sus riquezas y llenaré este templo de gloria, dice el Señor del universo. Hoy también esta palabra resuena en nuestro mundo, en este mundo difícil, alejado de Dios, materialista, en estas ciudades nuestras que se alejan de los principios, de los valores, de la verdadera fe. También Dios los llenará de su gloria en el momento oportuno. Pero nosotros tenemos que perseverar, no tenemos que desanimarnos, tenemos que siempre sembrar, en todo momento. Caminen mientras tengan luz, dice Jesús. Hay que caminar mientras uno tiene luz. Y las hermanas, por ahí que ahora no pueden hacer tanto como cuando eran jóvenes, tienen mucho que hacer, porque la confesión de la fe entraña siempre el misterio del dolor y de la cruz. En los sinópticos, ¿quién confiesa la fe en el centro del Evangelio? Pedro. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio de hoy, según San Lucas. Estamos en este capítulo 9. También en Mateo y Marcos, es como el centro del Evangelio. ¿Quién dice la gente? Ayer Herodes tenía ganas de ver a Jesús, y quería saber quién era Jesús. Hoy Jesús pregunta, ¿quién dice la gente? Que uno que es Juan el Bautista, otro que Elías. Poco la respuesta de Herodes, dice, ¿cómo? Juan Bautista lo maté yo, ¿quién es este que está ahora predicando? Y vosotros, dice Jesús, ¿quién decís que soy? Pedro inmediatamente dice, el Mesías, palabra hebrea que en griego Christos, en castellano ungido. Tú eres el ungido, el Mesías de Dios. E inmediatamente en este Evangelio de Lucas,
Cristo anuncia la pasión. Es importante siempre tener esa perspectiva. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escriba, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Este es el Mesías, no es un Mesías exitoso, no es un Mesías triunfalista. Por eso, en ninguna parte de la historia, por más difícil que sea, uno tiene derecho a deprimirse o a bajar los brazos, porque Cristo triunfa en el sufrimiento, Cristo triunfa en la cruz, Cristo triunfa en lo que para el mundo es derrota, para Él es triunfo. Pero si nosotros también con nuestra vida reconocemos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir. Entonces, ninguna preocupación, ningún sufrimiento, ninguna oración deja de contribuir a esa gloria que Dios mismo va a dar a su templo nuevamente. Vamos a pedir por intercesión de San Vicente de Paúl, por intercesión de todos los santos, especialmente nuestros patronos y protectores, y sobre todo con la intercesión de la Madre de Dios, la Virgen, que siempre tengamos a Jesús como el Mesías de nuestra vida, para que todo nuestro apostolado, sea en la actividad, o sea desde la capilla, desde la oración, desde la renuncia, desde el sufrimiento, podamos contribuir a que siempre en el mundo brille la gloria en el templo de Dios, porque la obra es de Él, no es nuestra, no podemos privatizarla. Entonces siempre, sin desánimo, tenemos que seguir contribuyendo a esa gloria. Recemos los unos por los otros y pidamos al Señor la gracia de edificar siempre nuestra vida en Él. Que así sea.